Sobre la sesión. ¿Cuenta? Veamos si está la... Sí, se recibió una solicitud de audiencia de la Fundación Servicio Jesuita Migrantes para todos los proyectos relacionados con el tema y además una comunicación de don Cristian Quilodrán, presidente de la Comisión de Fiscalización y consejero regional de Ñuble, para considerar información sobre la publicidad de las sesiones de los consejos regionales y consejos municipales. Es lo que proponía en este proyecto que se aprobó y se despachó. Él quería que todas las sesiones de trabajo también fueran públicas. Esa era su propuesta. Eso lo podemos, pero para eso habría que reformar la ley, porque no sé si las sesiones de trabajo son públicas. No, la ley eso va más allá de la transmisión. Pero contestémosle que despachamos ya la ley, que requiere una transformación mayor y que si aún así insiste en ser escuchado, no lo permitan más adelante. Además, a la presente sesión había solicitado asistir por Zoom la señora ministra del Interior. Sí. Esperemos que no se estará conectada. El anfitrión. Ya. El proyecto de ley presentado por Su Excelencia el Presidente de la República para modificar la Ley de Migraciones con el objeto de agregar formas alternativas de notificación al inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. Expresa en este mensaje como antecedentes que la Ley de Migración tiene por objeto regular el ingreso, estadía, residencia y el egreso de las personas en el país y el ejercicio de sus derechos y deberes dentro del territorio nacional. Indica que esta regulación estableció un procedimiento administrativo de expulsión compuesto de diversas etapas y requisitos que en su conjunto apuntan a que el Estado ejerza sus facultades soberanas sobre la permanencia en el territorio de personas extranjeras al tiempo que garantiza el derecho y el debido proceso y el acceso a la justicia de estas personas. Más adelante indica que esta nueva ley dispone que el inicio del procedimiento administrativo de expulsión deberá notificarse personalmente al afectado por intermedio de la policía. Indica que la notificación de inicio ya mencionada da lugar a un plazo de 10 días para que el extranjero evacúe sus descargos, al cabo del cual el Director Nacional de Servicio Nacional de Migraciones debe decidir acerca de la procedencia de la medida de expulsión. La dictación de la medida de expulsión se deberá emitir mediante una resolución fundada del Director Nacional del Servicio, que también deberá notificarse en forma personal al interesado, a través de la Policía de Investigaciones. Indica que contra la resolución del Director Nacional proceden los recursos administrativos previstos en la Ley 19.880 y adicionalmente el reclamo del artículo 141 de la Ley ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación personal que se da de la resolución respectiva. Una vez firme y ejecutoria esta resolución que ordena la expulsión, se podrá materializar la orden de expulsión con la facultad inclusive de someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad en su domicilio o en dependencia de la policía habilitadas especialmente al efecto. Señala que el procedimiento de expulsión de la nueva Ley de Migración y Extranjería contempla la obligación de contactar personalmente a la persona extranjera a lo menos en 3 ocasiones para materializar una orden de expulsión y que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 21/25, el Servicio Nacional de Migraciones ha remitido 1.161 oficios a la Policía de Investigaciones para notificar personalmente el inicio del procedimiento de expulsión, de total del cual apenas un 39% de los casos ha logrado realizar la respectiva notificación personal. Indica que, previo entrado la vigencia de esta ley, se dictaron 6.936 expulsiones a nivel nacional y que durante el año 2022, después de la entrada en vigencia de la ley, 320 expulsiones. Indica que la norma vigente es excesivamente engorrosa e impide que los procedimientos de expulsión puedan ser siquiera iniciados administrativamente, porque en ninguna de sus etapas es posible utilizar otras formas de emplazamiento válidamente reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional, tales como las notificaciones por carta certificada o mediante correo electrónico. Finalmente expresa que el presente proyecto de ley confiere alternativas que aseguren la notificación de la persona extranjera y que a su vez permitan el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, en razón de lo cual, por fundamental la Ley 19.880, propone
incorporar como formas alternativas de realizar la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión dos formas de notificación ya conocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es la notificación por carta y la notificación por correo electrónico. Indica que es una modificación acotada en el artículo 132 de la Ley de Migraciones que facilita el inicio de los procedimientos administrativos de expulsión con formas válidas de emplazamiento. Eso es, en resumen, el mensaje, señora Presidenta. Bueno, saludamos a la señora ministra y a los asesores que la acompañan. Ministra, te ofrezco la palabra. Ya. Estoy aquí acompañada por Miguel Jaksic, que es el asesor en materia de migración de la Subsecretaría del Interior, y por Leslie Ayala, que es la Araya. Sánchez, escucha. Como la periodista. Sí, siempre me confundo. Leslie Sánchez la confundí con otra Leslie, que es la coordinadora legislativa del gabinete, digamos, del Ministerio del Interior, gabinete ministerial. Les voy a explicar por qué decidimos enviar este proyecto con una modificación, una legislación que entró en vigencia hace tan poco tiempo. Sin embargo, a muy poco andar, la experiencia nos ha mostrado que la forma en que quedó definido en el artículo 132 el procedimiento para las expulsiones administrativas genera dificultades. Y les voy a dar algunos datos que son muy elocuentes y hablan por sí mismos. El año pasado se efectuaron 42 expulsiones administrativas. Este año, estando en el mes de octubre todavía, se ha iniciado un procedimiento de expulsiones en 1.393 casos. Las policías están en estos trámites de la primera notificación en 1.020 casos. Se ha logrado hacer la primera notificación a más de 400 personas. Sin embargo, solo se han podido concretar 17 expulsiones. Es decir, el Estado ha desplegado procesos de expulsión mucho más amplios que el año pasado, ha sido mucho más exitoso que el año pasado en hacer esta primera notificación, sin embargo ha podido concretar muy pocas expulsiones, porque este doble procedimiento de notificación personal ha hecho muy difícil y engorroso generar el proceso completo. Eso implica, por una parte, poco resultado, digamos, cuando se toma la decisión de realizar una expulsión, pero a la vez significa una destinación muy significativa de recursos públicos que tienen que estar detrás de este objetivo de realizar estas notificaciones. En vista de lo anterior, hemos estado estudiando hace ya varios meses una fórmula que implique simplificar este procedimiento, pero que a la vez cumpla con estándares adecuados desde el punto de vista de las garantías del debido proceso y que pase cualquier filtro con el cual sea examinada desde el punto de vista de los estándares con que se desarrollan estos procesos en todas partes del mundo. Y la propuesta que hemos desarrollado y que está presente en el proyecto que se examina hoy día, lo que hace es que en estas dos notificaciones que están previstas, una con motivo del inicio del procedimiento y la segunda que informa de la resolución de expulsión, cambia la modalidad y respecto de la primera se permite una notificación con carta certificada o bien a través de un correo electrónico. Después de esa primera notificación hay un plazo de 10 días para recurrir del inicio de este proceso para hacer descargo, viene la resolución y la resolución va a continuar teniendo el requisito de una notificación personal. Hemos llegado a esta fórmula y hemos mandado el proyecto en estos términos porque el mantener la segunda resolución personal genera, digamos, da garantía de que desde el punto de vista de la persona que está en este proceso va a ser correctamente informada porque después de esta resolución también tiene un plazo para recurrir. Entonces, muy decisión de expulsión se haga en términos personales y que la persona haya tenido la posibilidad, digamos, de hacer sus descargos y de impedir el proceso si tiene argumentos válidos al respecto. Pensamos que con una modalidad de este tipo quedan suficientemente salvaguardados los derechos de la persona que está sometida a este proceso, pero a la vez es un proceso racional
que pueda ser funcional al objetivo de un Estado que ha decidido realizar una expulsión y que desde el punto de vista de los recursos que absorbe sea también razonable, adecuado, lo cual la experiencia de la modalidad actual nos ha mostrado que no es así. En realidad es bien simple, Presidenta, no es un proyecto que tenga muchos elementos, pero que nos parece bien significativo también a efectos de que esta ley de migración que está empezando su vigencia, digamos, se implemente correctamente y sintamos que es una ayuda, una mejoría, digamos, los instrumentos que tenemos para tratar este tema. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Ministra, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Creo que toda forma de hacer más expedito el proceso me parece correcto. Sin embargo, creo que es un poco iluso pensar que algún migrante que haya entrado en forma clandestina quiera entregar un correo para que lo notifiquen. Pero está bien. Vamos a, por lo menos se va a permitir por carta certificada. Es mi única observación. Ojalá que sirva en algo, ministra, pero mi otra duda, que en el fondo usted ha señalado que no se han expulsado más migrantes clandestinos debido a lo engorroso que es este proceso y que esta modificación que ustedes están presentando es precisamente para desentrabar el tema. Sin embargo, ministra, yo quisiera hacer una consulta relacionada con esto, pero que dice o tiene que ver más bien con el presupuesto, porque el gobierno señala la intención de expulsar, pero en el presupuesto que se ha presentado de la Dirección Nacional de Migraciones no viene ni un peso para expulsiones. Entonces, yo quisiera saber, si no hay en el presupuesto plata para expulsiones, ¿cómo se van a hacer efectivas? Gracias, ministra. ¿Hacemos pregunta-respuesta o vamos a recoger varias palabras? No sé es que era la idea, pero nadie más tiene consultas. Quieren aprobar luego su proyecto, parece. Ok. A ver, primero quisiera dejar como muy establecido que en el caso de las expulsiones de este año, es cierto que es caro y complejo hacer un proceso que implica 2 notificaciones presenciales, pero el obstáculo que hemos tenido no ha sido porque falten recursos, ¿no? Porque como usted puede ver, se han podido hacer las 400 primeras notificaciones, que son mucho más que las expulsiones que se hicieron el año pasado. Entonces, no es que hemos quedado cortos de recursos, sino que estamos ante un proceso que hace muy difícil en términos prácticos, materiales, la segunda expulsión. Segundo, no vamos a encontrar, Presidenta, recursos especiales para expulsiones, porque estos se hacen con ítems de gastos que son generales. No hay platas especiales para procedimientos de regularización, no vamos a encontrar eso diferenciado en el presupuesto, pero los organismos que están a cargo de desarrollar estas tareas tienen presupuestos generales en los cuales están incluidas muchas de las labores que desarrollan, entre ellas llevar adelante estos procedimientos. Yo, ministra, entendía que eso era hasta la entrada en vigencia de esta ley, en que la Dirección Nacional de Migraciones dependía del Ministerio del Interior. Hoy día, desde la vigencia de esta ley, es un servicio con autonomía y, por lo tanto, con presupuesto propio. Por lo tanto, ya no puede depender del presupuesto del Ministerio del Interior. Yo, puedo estar absolutamente equivocada. Yo solamente prevengo esto para que si fuera así se pudieran consagrar esos recursos. Si usted señala lo contrario o que se va a utilizar, no sé, el presupuesto de la PDI para eventuales expulsiones, para compra de pasajes o del Ministerio del Interior, yo de verdad que ahí tengo algunas dudas, porque al pasar a ser el Servicio Nacional de Migraciones un servicio independiente con presupuesto propio, no dependiendo del Ministerio del Interior, no sé si se puedan disponer de recursos del Ministerio del Interior para hacer estas expulsiones. No lo estoy afirmando, ministra, son dudas que me nacen.
Y por eso las hago presentes. Si usted me dice que no hay ningún problema y que se van a disponer de todos los recursos que sean necesarios, bien, así será. Pero le pido si lo puede revisar por el hecho, ¿no es cierto?, de que ya no depende este Servicio Nacional de Migración a contar de la vigencia de esta ley del Ministerio del Interior. Depende jerárquicamente, administrativamente, pero presupuestariamente pasa a ser un servicio independiente. Senador Edward tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra y a las dos personas que están ahí con ella. Yo entendí las cifras que son 1.300 las personas que, o más o menos, digamos, aproximadamente las personas que estaban afectadas por un procedimiento de expulsión, y que de 1.300 solamente se habían podido notificar 400 personas. Por lo tanto, entiendo que el proyecto de ley trata de aumentar ese número de 400 lo más cercano a 1.300 para efecto de poder hacer las notificaciones. Sin embargo, hay un segundo paso que veo que es del 400 a 17, que son las expulsiones efectivas, digamos. Entonces, la pregunta es qué está pasando de esos 400 a 17, porque se habla de una segunda notificación, y qué es lo que está pasando en eso, porque el proceso tiene dos partes importantes. ¿Nos podría explicar qué pasa de ahí a acá? Yo entiendo acá de la lectura del artículo que obviamente se puede designar un mandatario para representar la defensa de la persona, pero quizás también hay un problema de contacto acá para efectos de la segunda parte del proceso. Una pregunta, ministra. Presidenta. Ministra, tiene la palabra. Ya, muchas gracias. A ver, primero quisiera volver un poco sobre los datos. Este año hay en proceso 1.393 expulsiones. Las policías están ya realizando las labores, digamos, de realizarlas en 1.020 casos. Y se ha ejecutado la primera notificación en más de 400 casos. No tengo el número exacto acá, pero son más de 400. Entonces, ¿qué es lo que queríamos enfatizar con este dato? El año anterior se realizaron 242 expulsiones. O sea, este año y el año pasado era con una sola información a la persona afectada. Este año se han hecho muchas más primeras notificaciones que el año pasado porque ya hay 400. El problema que tenemos, el principal, está entre 400 y las 17 que efectivamente se realizaron, ¿no? Porque llegamos hasta mitad del proceso ahí, hicimos el esfuerzo de la primera mitad y no lo hemos podido concluir porque no se logra hacer la segunda notificación. Y entre medio, claro, hay todos los casos adicionales que se podrían sumar, pero si estuviéramos en los niveles del año pasado o por sobre el año pasado en estas cantidades, 242 a 400, habríamos tenido un avance significativo en términos, considerando que hay 24.000 casos de personas que están con órdenes de expulsión dando vueltas de años anteriores que no se han realizado. Hay 24.000 casos. Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta que se refería a... ¿cuál era la segunda parte que se me olvidó ahora? ¿Qué es lo que pasa de 400 a 17? ¿Por qué no se efectúa? ¿Qué pasa con la segunda notificación? Que no logran hacer la segunda notificación. Pero este proyecto no, yo lo que entiendo, puedo estar leyéndolo equivocadamente, pero se preocupa básicamente de la primera notificación, no hay nada para la segunda. Claro, porque la primera ahora va a ser mucho más simple, porque la primera se va a poder hacer por correo o se va a poder hacer, digamos, con una carta certificada. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas que ingresan al país ingresan y se autodenuncian. O sea, la autodenuncia es muy amplia la convocatoria que logra. O sea, hay casos de personas de las que no tenemos ningún dato, efectivamente, pero la cantidad de personas que tenemos con algún dato es muy alta, es muy alta. La tendencia general de las personas es a autodenunciarse. Y cuando se abren ventanas para poder generar algún precedente de que están en el país, en general, la mayoría tiende a aprovecharlo, no a eludirlo. A ver, ministra, bueno, no es la finalidad, ¿no es cierto?, discutir acá las cifras de expulsados. Necesitaríamos una larga sesión, ¿no es cierto?, sino que lo que queremos es buscar facilitar
las notificaciones para que puedan haber más, pero yo no comparto con usted el que haya más expulsiones este año que el año pasado. Este año han habido 9 expulsiones administrativas y la diferencia son todas judiciales. La Dirección Nacional de Migraciones o el Ministerio, el subsecretario, no han hecho más que 9 expulsiones administrativas y eso está pero muy lejos de las expulsiones administrativas efectuadas el año pasado y hasta marzo de este año. Yo no lo traje ahora, pero tengo el dato que entregó la PDI, que fue solicitado por transparencia. Pero más allá de eso, yo espero que esto ayude, yo espero que esas notificaciones que están en curso puedan, ¿no es cierto?, llevarse a cabo y que el Gobierno asuma el compromiso de, una vez terminado el proceso, efectuar esas expulsiones, salvo aquellos, ¿no es cierto?, que son reunificación familiar. Pero también quisiera consultarle, ministra, si el Gobierno va a abrir un proceso de regularización, porque el presidente en su última visita a Antofagasta señaló que los migrantes clandestinos o se regularizaban o se iban a ser expulsados. Hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley migratoria vigente, el Ejecutivo, salvo que las personas pidan reunificación familiar, si han ingresado clandestinamente no tienen otra opción que ser expulsados, salvo que el Ejecutivo, en virtud de la facultad que la propia ley le establezca, quisiera abrir un plazo de regularización. Yo quisiera saber, ministra, si el Gobierno está pensando en abrir un plazo de regularización para los migrantes clandestinos más allá de la reunificación familiar. Respondo encantada, senadora, pero quisiera aclarar primero que no he planteado que se han hecho más expulsiones administrativas. Lo que he dicho es que se han logrado hacer muchas más notificaciones respecto a las expulsiones que se hicieron el año pasado y que probablemente si no tuviéramos un proceso tan engorroso tendríamos números mucho mejores, porque efectivamente los datos muestran que el Estado ha iniciado estos procesos y lo ha hecho con números bastante altos. El problema es que no se logran concluir. Las expulsiones efectivamente realizadas son 17 durante el año, ¿no? Pese a que tenemos primeras notificaciones en más de 400 casos y 1.393 iniciados. Ahora, respecto a su segunda pregunta, ha habido distintas opiniones y distintas ideas respecto de esto, ¿no? Hay sectores que son muy contrarios a hacer un proceso de regularización, hay sectores que consideran que sería muy favorable hacerlo porque eso diferenciaría a las personas que vienen a Chile a insertarse en la sociedad respecto a las que vienen con una agenda distinta. El sector productivo, por otra parte, permanentemente plantea la necesidad de regularizar porque contratan a muchas personas migrantes y no quieren participar de actividades que no estén ceñidas a la ley. Lo que nosotros vamos a hacer ante esto es exactamente lo que la ley mandata y que ya lo empezamos, creo que en estos días. ¿Cuándo es la primera diálogo que tenemos? Empezó el lunes pasado. El lunes pasado, ya justo empezaron, que la ley mandata que la generación de la política migratoria se genera a partir de un proceso de diálogo con los distintos actores de la sociedad. Hay diálogos temáticos y hay diálogos territoriales, donde estas distintas opiniones van a poderse expresar, ¿no? Entonces hay diálogos, por ejemplo, con el sector productivo, hay diálogos respecto al tema de la educación, hay diálogos en los distintos territorios, y eso nos va a hacer un levantamiento de las opiniones que hay, de los argumentos, de las sensibilidades, y a partir de eso se va a hacer pública la política del actual gobierno en esta materia en cumplimiento de lo que mandata la ley. Y ahí vamos a definir si hay esas modalidades, de qué naturaleza son, si es que las existen y a qué grupos apuntan. A mí me gustaría, a pesar de que yo pueda tener mi juicio y mis opiniones, que realmente le diéramos el espacio a este proceso, le diéramos el espacio y buscáramos todos los que y todas las que podemos participar, volcar ahí nuestras opiniones, los argumentos y que este proceso nos vaya generando un sentido, un criterio, digamos, de cómo implementar esta política en materia de migración, porque la migración ha pasado a ser un tema muy relevante en la vida cotidiana de todos los que habitamos en este país y está bien que la política la formulemos como mandató la ley, ¿no? Después de haber hecho este proceso de escucha y de debate.
Gracias, ministra. Sí, lo sabemos muy bien, sobre todo la gente de la región de Tarapacá. Ministra, y en el proyecto, ustedes modifican solo el 132, la primera notificación. Después en el 147 no lo tratan. Entonces, no podría ser factible. Yo en uno de los proyectos que lo vamos a ver después, no se lo queremos mezclar para que usted... No voy a pedir la fusión de los proyectos para que el suyo salga rápido, pero hay una norma que yo agrego en uno de los proyectos, que es la modificación del 147, que es la notificación de la medida de expulsión, y es permitir esa notificación por correo electrónico cuando la primera notificación también fue hecha de esa manera. No sé si ustedes pueden evaluar el incluir también eso en este proyecto o no. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra? Presidenta, cuando digamos, proyecto se formuló y trabajaron los equipos legislativos de los distintos ministerios, se consideró que era muy complejo no establecer ninguna notificación personal, porque desde el punto de vista del debido proceso puede ser algo que debilite toda nuestra legislación en esta materia y que termine invalidando las decisiones que toma, digamos, el Ejecutivo cuando hace procesos de esta naturaleza. Como usted sabrá, en Chile hoy día, en muchos ámbitos, vamos a empezar a incluir notificaciones vía correo electrónico, pero para eso vamos a generar una modalidad especial, ¿no? Un correo donde se van a hacer todas las notificaciones públicas, que va a tener, por decirlo así, la garantía de que está establecido especialmente para eso, y de esa forma se pretende como alivianar todo el proceso de notificaciones. Probablemente el día de mañana, si empezamos a tener a personas que han inmigrado al país, que tengan correos de esa naturaleza, a lo mejor podríamos tener ese debate, pero si son correos comunes, digamos, de uso general, creo que tendríamos un problema de estándar desde el punto de vista de las garantías para la persona que es objeto de este proceso de expulsión. Ese es el criterio por el cual desde el Ejecutivo consideramos que era importante que se mantuviera una notificación personal, y consideramos que la segunda, por razones de que es la decisión, digamos, que más afecta a la persona, es donde se le informa que va a ser expulsada, es la que era más indispensable darle este estándar más alto. Senador Edwards. Y esto es pregunta para los abogados presentes, pero lo que va a ocurrir, como está el proyecto, de lo que entiendo, es que vamos a tener un artículo 147 que va a decir lo siguiente: notificación de la medida de expulsión. Las medidas de expulsión siempre serán notificadas personalmente por la policía. Y vamos a tener un artículo 132 que va a decir la dictación de la medida deberá ser notificado personalmente o por carta certificada, etcétera, etcétera. Claro, pero me parecería que van a haber dos artículos que van a ser contradictorios, por cuanto el 147 dice, pues estaré equivocado, es la pregunta, las medidas de expulsión siempre serán notificadas personalmente por la policía. Presidenta, ¿puedo sí, por aclarar supuesto. Es que el artículo 132 se refiere al inicio del procedimiento de expulsión. Ese es el que se va a poder hacer por correo electrónico, por carta certificada. En cambio, lo que se refiere a la resolución de expulsión, o sea, se inició el proceso, pero ya terminó y ahora usted va a ser expulsado o expulsada, esa es la que va a mantener el estándar de una notificación personal. Son dos momentos distintos del procedimiento, no es el mismo procedimiento. O sea, lo que yo entiendo, ministra, es el 132 también es la notificación de expulsión, porque el proceso parte con una notificación de expulsión, cuando tú ingresas clandestinamente. Lo que pasa es que ahí viene todo el debido proceso en que la persona puede, ¿no es cierto?, reclamar, y el 142 es cuando uno podría decir ya está firme la medida de expulsión. Pero ambas se refieren a la notificación de la medida de expulsión. En eso tiene razón el senador Rojo. Ambas son... No exactamente, porque la primera notificación notifica del inicio del proceso de expulsión. En cambio, la segunda, de la resolución de expulsión.
O sea, ya se resolvió su expulsión. En la primera se está iniciando un proceso de expulsión y usted tiene un tiempo en el cual puede hacer uso, digamos, de la posibilidad de oponerse a ese proceso y presentar argumentos. Puede recurrir del inicio de ese proceso. La notificación Si quiere, personal... Ministra, entonces lo que entendemos es que la única notificación personal, según ustedes, sería la del 147. Exacto. Esa queda personal. La primera pasa a ser certificada o correo. Cuando está ejecutoriada la medida de expulsión por parte del Ejecutivo. No sé, si quiere le podemos dar la palabra a Miguel Yaxi, que es la persona aquí en el ministerio, en los gabinetes, que ha estado en realidad más abocada a esta tarea, le que puede dar detalles de cómo funciona el proceso y de lo que implica cada una de estas etapas. Por supuesto, ministra, a quien usted estime. Tiene la palabra. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, le pido permiso para dirigirme a la Comisión. La Ley de Migraciones, en el artículo 132, establece un procedimiento administrativo de expulsión que tiene 3 momentos. Primero, una notificación, que hasta ahora ha sido personal, donde se le avisa a la persona que se va a abrir en su contra un procedimiento de expulsión administrativa. Luego la persona tiene un plazo de 10 días para presentar descargos ante el Servicio Nacional de Migraciones, que podrá evaluar si la gravedad de la medida, podrá evaluar si la persona tiene arraigo en el país, familia, hijos, el interés superior del niño, etc. Y luego de eso, el servicio, el director, puede establecer la orden de expulsión por una resolución. Resuelto eso, la persona extranjera tiene 10 días para recurrir judicialmente de la medida de expulsión. Si no recurre judicialmente la medida de expulsión o si el juez no falla en su favor, entonces se ejecuta, la policía va a buscar a la persona para materializar la expulsión y en ese caso podría proceder también la privación de libertad entre que la persona es detenida y es expulsada. Entonces, en el procedimiento actual se requiere la intervención de 3 veces de un policía de investigaciones, lo que implica un recurso alto para el Estado, lo que hace que sea ineficiente. Lo que estamos haciendo ahora es reducir la intervención de la policía en una ocasión, en la primera, para poder iniciar los procedimientos de expulsión de manera más expedita, ahorrar costos al Estado. Y la segunda expulsión, la segunda notificación es más complejo, como decía la ministra, que sea por carta certificada o correo electrónico, porque es la comunicación de la medida de la orden de expulsión que da lugar a un recurso judicial. Entonces se consideró que era mejor mantener ahí el estándar de las reglas del debido proceso. De acuerdo a eso, hay 2 notificaciones personales, entonces. Exacto, claro. Sí. Hoy día hay 3, con la nueva ley habría Van a haber 2. Claro. Y eso reduce los tiempos, lo hace más simple y reduce también gasto público. Sí, yo creo que puede reducir costos al Estado, ministra, pero no facilita en absoluto el proceso, o sea, no facilita en absoluto la expulsión. Pero bueno, senador Elizalde. Yo voy a votar a favor del proyecto. Entiendo que se reducen de 3 a 2 las notificaciones personales, entonces. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede reducir a una? Porque... a la primera, que la primera sea una notificación o que el procedimiento se entienda que la primera notificación personal es suficiente para ahora, yo entiendo que para una persona expulsarla después hay que tomarla y expulsarla, no creo que haya una persona que le llegó una notificación y se va. Por tanto, claro, es probable que esa igual tenga que hacer personalmente, pero por otro tipo de circunstancias, más bien prácticas. Pero la pregunta es, ¿por qué la primera notificación personal no es suficiente para que después se puedan realizar las notificaciones a través del domicilio, en el caso de la carta certificada o del correo electrónico que la persona entregue, acredite para su notificación? Para que la persona pueda hacer sus descargos ante el Servicio Nacional de Migraciones y el servicio evalúe la medida
en el entendido de que hay personas con arraigo, familia, niños en el país. Y luego, cuando ya está la orden firme, procedería a un recurso judicial. Pero yo comparto con el senador Elizalde que si uno analiza las notificaciones que existen en el proceso, desde el punto de vista probablemente del migrante, claro, la última, la consecuencia es la más grave, pero desde el punto de vista de la importancia, a lo mejor la primera es la que debiera ser personal, porque tú le estás avisando a la persona, se inicia un proceso de expulsión en su contra, para que esa persona sepa que a partir de esa notificación tiene los 10 días para hacer sus descargos. O sea, creo que esa notificación, pensando, y eso que usted sabe muy bien que yo soy partidaria de las expulsiones, pero pensando en el debido proceso, me parece de repente que es más importante que sea personal la primera notificación, decirle al migrante, se inicia un proceso de expulsión en su contra, tiene 10 días para formular sus descargos, que es hacerla por correo electrónico, que a lo mejor el señor, aunque lo haya dado, lo vio o no lo vio al tercer o cuarto día o al quinto, o lo vio después de los 10 días, ¿no es cierto?, exclusivamente desde el punto de vista del debido proceso, ¿no debiera ser esa la única personal en mi consulta? Leslie, me parece que me estás pidiendo la palabra. Lo mismo, pregunté lo mismo. Leslie Sánchez es asesora del gabinete, asesora legislativa del gabinete. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos los señores senadores y por su intermedio poder aclarar quizá una duda que es muy razonable, porque lo lógico, ¿cierto?, es pensar que el estándar más alto de notificación debiera provocarse en la primera oportunidad en que se contacta, ¿cierto?, a la persona que va a ser sometida a este procedimiento. Y por ende, ¿cierto?, en general las normas de los procedimientos ordinarios, ¿cierto?, buscan precisamente que la primera notificación sea la más certera. Sin embargo, en este procedimiento que tiene características distintas no ocurre lo mismo porque el bien jurídico protegido o los derechos a cautelar son distintos. En la primera etapa simplemente se notifica que se inicia un procedimiento de carácter administrativo, en el cual la persona podrá o no comparecer ante la misma autoridad, ¿cierto?, la autoridad administrativa. Y por lo tanto tiene la oportunidad de hacer descargos. En el fondo, tratar de acreditar la regularidad de su permanencia en el territorio de la República. Sin embargo, esta segunda notificación, que es la definitiva, cuando se aplica la medida, ya sea de expulsión o no, ¿cierto?, proceden los recursos judiciales y ahí se activa el plazo para iniciar, ¿cierto?, toda la defensa jurídica en los tribunales ordinarios que así la persona estime prudente. Y además el contenido de esa notificación es muy particular, porque no solamente se significa que se expulsa, sino precisamente los plazos para apelar, se explica, ¿cierto?, de qué autoridad la debe hacer, se explica además quién lo puede tutelar, incluso se debiera consignar la dirección de la corporación judicial más cercana al aparente o presunto domicilio de la persona extranjera. Por lo tanto, la calidad de la información que contiene la segunda notificación es tremendamente relevante que sea emplazada de la manera más, digamos, certera a la persona. Y además porque es la medida más gravosa. En la primera medida yo solamente le estoy comentando que va a iniciar un procedimiento, el cual puede ser exitoso, puede ser frustrado, puede finalmente finalizar en nada. En cambio, la expulsión es una decisión, ¿cierto?, que la autoridad ya adquirió, tiene una definición tomada al respecto y la persona, ¿cierto?, va a verse expuesta a tener que salir del territorio de la República. Y es por eso que la segunda. Y la tercera es en realidad una notificación eventual, porque solo procede en la medida que la persona haya recurrido a la justicia, haya puesto algún recurso y le haya ido mal y se le informa aquel escenario. Pero no es, digamos, una notificación que proceda a todo evento. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Ofrezco la palabra. Claro. Bien.
¿Quieren que votemos el proyecto hoy día o quieren escuchar a algún abogado? Lo que ustedes me digan, señores senadores. No por eso, pero a mí me gusta tomar las decisiones, si quieren votar, o quieren que lo votemos, no obstante que es artículo único, si quieren que lo votemos ahora en general, pero lo vemos al tiro en general y en particular para no mandarlo a la sala, que vuelva y... ¿Y usted quiere votarlo al tiro en general en particular? ¿No quiere escuchar nada? ¿Tiene todo claro? Senador Velázquez. ¿Quiere subir algún tuit? ¿Sí? ¿Le pueden avisar al senador Elizalde que vamos a votar? No, porque es voluntario, puedes no entregar correo y vas a seguir igual. Se va a pasar la voz, que la única forma que tú sepas si le están echando es a través de entregar el correo, lo contrario no va a tener información por defender. Es lo mismo que pasa con la autodenuncia. Pero puede ser carta certificada también. Sí, pues si tú no entregas correo te tienen que notificar personalmente. Es un incentivo a entregar información veraz. Porque la única forma de que tú sepas que te puedas defender es a través de la entrega de información veraz. Por eso que... Si no la entregas no vas a tener proceso. No, pues si va a tener proceso porque alguna dirección va a tener que existir, la carta certificada y no se va a poder... Ese es el problema, porque se cambian de dirección y no se procede, tú no puedes efectuar la notificación. Eso es... Ya, sometamos la votación. ¿En general y en particular, señores senadores? Tengo dudas, pero ya, someta la votación. Bueno, estábamos conversando acá que el hecho de que la primera notificación sea a través de potencialmente carta certificada o correo podría enviar un incentivo a que la persona que entra de mala manera tenga que efectivamente entregar información razonablemente con la cual pueda ser, entre comillas, ubicada. Porque si no lo hace, lo que le va a ocurrir, si entrega una dirección genérica, va a llegar una carta certificada y la persona no va a saber que está siendo objeto de un proceso de expulsión. Entonces, esto debiese generar un incentivo, al igual que como se hace con la autodenuncia, a que la persona efectivamente entregue la información correcta para efectos de poder saber que está siendo objeto de un proceso de expulsión. No sé si estamos razonando de manera correcta ahí a los expertos. Esto se va a saber, o sea, dentro de la comunidad esta información se va a entregar y van a tener que entregar la información y va a ser en el interés de la persona entregar buena información. Parece, no sé, es la forma en que lo entiendo. Senador, usted está equivocado en algo. Hoy, con la ley, todas las notificaciones que tiene que hacer la PDI son personales. Por lo tanto, si no encuentran, ese es el problema que existe hoy día, no se realiza la notificación. Entonces, esto no es un incentivo a que dé la información fidedigna. Dan cualquier domicilio o dan el domicilio donde llegaron, pero al otro día se cambiaron, no actualizan y no es que tú mandes carta certificada hoy día. La PDI tiene que ir personalmente, no es sabido ahí y no se produce la notificación, no se inicia el proceso. Y por eso ahora lo que le va a ocurrir a esa persona que entregó una mala dirección es que el proceso se inició igual. Y por pero lo tanto, quedó parado porque no se notificó. No, sí, eventualmente que el problema al segundo tiempo lo vamos a tener, sí, eso yo lo entiendo. Pero en el caso de que tú puedas ubicarlo, si la persona no entregó información veraz, ya ni siquiera se va a poder defender.
No sé si estoy... Estás equivocado en el siguiente. Ningún proceso puede comenzar si no hay notificación. Con esto sí va a comenzar, porque... Y eso no le conviene a los migrantes que no quieren regularizarse, o sea, que no quieren que sean expulsados. No, Pues. le conviene porque no se pueden defender. Si no hay proceso hay que se defender. Es que el Los proceso- 10 días le corren una vez que está notificado. Pero no personalmente, a través de una carta certificada o un correo. Entonces, Hoy si día no tengo una- existe la carta certificada ni el correo, solo la notificación personal. Por eso, entonces- Si no lo encuentran, no se inicia ningún proceso. Ahora, si no lo encuentran, el proceso se inicia igual, porque se envió una carta certificada. Entonces, la única forma que va a tener de defenderse la persona es entregando información veraz. O no sé, Vamos a votar, Presidenta, ¿no? Sí, vamos a votar. Ministra. No, solo para imaginarnos la secuencia, ¿no? Si se envía una carta y la persona no vive ahí, por ejemplo, lo que va a poder hacer posteriormente en sede judicial, una vez que se decreta la resolución, es argumentar que no vivía ahí y que nunca fue notificada. Entonces van a decirle, ok, tiene razón, no fue notificada correctamente, la notificamos ahora. Y el proceso va a repartir y va a terminar con una resolución de expulsión de todas maneras. Pero tiene razón el senador Edwards en el sentido de que esto echa a andar el proceso. En la actualidad el proceso no parte, si no se puede hacer la primera notificación no hay proceso. En cambio aquí se echa a andar el proceso y las garantías están salvaguardadas en el sentido de que si esa no era el domicilio o qué sé yo, o cambió esa casilla de correo, ya no la ocupa, va a poder argumentar aquello en sede judicial una vez que se dictó la resolución. Gracias, ministra. Votación en general y en particular, por favor. Gracias. Se somete a votación en general y particular el proyecto. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Provence. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senador Edwards. a favor. Señora Presidenta. Voy a votar a favor, pero insisto que creo que la primera notificación es la que debiera ser personal porque es la más importante. Pero voto a favor. Aprobado en general y particular 5-0. En segundo lugar, la comisión tiene que decidir si propone a la sala su aprobación en general y En particular. general y en o solo particular. general. En general y particular para que se despache rápido. Además está con urgencia este proyecto, tengo entendido, ¿no? Está con suma urgencia, sí. En general y particular, para General y particular. importante que se ponga en tabla. Así lo acuerda la comisión, entonces. Sí. Perfecto. ¿Cuándo se daría cuenta del informe? El 8, ¿no? Hoy día no alcanzan, ¿no? Ya, Tenemos comisión de presupuesto. ya. Bien. Lo que pasa es que la suma urgencia vence, tendríamos que despacharlo la semana del 7. Con certificado. Con certificado. Ya. Sí, es muy sencillo. Es un proyecto súper simple. Pero que para ponerlo en tabla la semana del 7. Vamos al segundo punto de la tabla. Ministra, si pueden dar una opinión de los segundos proyectos, que hoy día vamos a hacer la relación y escuchar su opinión nomás. Vaya. Y la Constitución. Primero la relación. Puede ser. No sé, secretario, ¿por cuál va a partir? Una vez que lo encuentre. ¿Cuál quiere? Acá está. ¿Lo tiene ahí? Ya. El segundo punto de la tabla es un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Esberger y señores Coloma, Durana, Macaya y Van Rieselberghe, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. Indica que Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, derivada del ingreso masivo de manera clandestina y por pasos no habilitados de miles de personas. Verdadera crisis humanitaria que afecta a extranjeros y a chilenos, especialmente en la zona norte de nuestro país, que no ha logrado ser enfrentada adecuadamente por el gobierno y se espera que solo empeore en los próximos meses. Señala que, ante la urgencia ineludible, hemos propuesto la necesidad de un acuerdo nacional para la migración en el que todos los sectores políticos se comprometen a una migración ordenada, responsable y regular, que comprende 10 medidas de distinta naturaleza para lograr una adecuada protección de los derechos de los migrantes y de los chilenos. Agrega que, sin embargo, hay además algunas medidas que requieren de una reforma constitucional para permitir una adecuada protección de la frontera con el auxilio de las Fuerzas Armadas.
Este proyecto de reforma constitucional viene a proponer dicha modificación. Indica que solo durante el año 2022 han ingresado de manera clandestina a Chile más de 38.000 personas y se espera que el año termine con la mayor cantidad de ingresos clandestinos en la historia. Señala que se han materializado la expulsión de solo 9 personas que ingresaron clandestinamente, que de los 28.177 ingresos clandestinos de ciudadanos venezolanos, solo se ha expulsado administrativamente a 1, y que los 2.695 ingresos clandestinos de ciudadanos colombianos a 2. Señala que esta reforma constitucional busca generar nuevas herramientas para que, por un lado, controlar el flujo migratorio a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas con recursos personales y materiales orientados al control de ingresos irregulares y la reconducción, y por otro lado, permitir una adecuada fiscalización ampliando el plazo de expulsión hasta 7 días. Los fundamentos específicos del proyecto de ley señalan que están dados por la necesidad de un gran acuerdo en materia migratoria para enfrentar la situación y lograr una migración ordenada para el beneficio de los propios migrantes y de todos los chilenos. Para lo cual se deben entregar herramientas que la autoridad puedan tomar medidas en beneficio de todos los involucrados. Con tal propósito, modifica el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, ampliando el plazo para expulsar de 48 horas hasta 7 días. Se incorpora una nueva disposición relacionada con la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control migratorio y es nada más, solo 2 modificaciones a la Carta Fundamental. Sí, yo soy una de las autoras, ministra. Nosotros algo habíamos conversado con usted. La primera norma que aquí se propone reformar, que es la del 19, número 7, ahí establece la posibilidad de retención o privación de libertad hasta por un máximo de 48 horas, que está establecido, yo creo que en otro tipo de detenciones, ¿no es cierto?, que se realizan, no necesariamente en el marco de la retención que hacen las policías de investigaciones cuando una orden de expulsión está ejecutoriada y para poder materializarla. Cuando aprobamos la ley migratoria, habíamos llegado a un acuerdo y se había ampliado este plazo hasta 72 horas, porque efectivamente 48 horas a veces hace, dependiendo desde dónde y hasta dónde tengas que expulsar, hacía, luego de todo un proceso ya difícil, hacía que no pudiera concretarse. Por ejemplo, si tú tienes que expulsar a África, Asia o a Medio Oriente, obviamente que en 48 horas no alcanzas desde comprar el pasaje, de venir de la región de donde están ubicados, si es que no están en Santiago, y luego de Santiago hacia el país o a la ciudad respectiva. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el requerimiento que se interpuso, esa norma la votó en base al 19, número 7. Y por eso, acá lo que se propone, ¿no es cierto?, para poder aumentar este plazo es modificar el 19, número 7, estableciendo que única y exclusivamente en el caso de, tratándose de expulsiones, para poder hacer las operativas, ampliar ese plazo hasta por un máximo de 7 días. Obviamente que esos días van a depender, ¿no es cierto?, de a dónde deba realizarse la expulsión. A lo mejor nunca se van a utilizar, pero puede que sí se haga. Y el otro, la disposición transitoria que se propone, en el fondo, es tener una definición de cuándo se va a requerir la intervención o la ayuda tanto de carabineros como de las Fuerzas Armadas en el control migratorio, que hoy día está entregado exclusivamente a la PDI, y obviamente que sobre todo en fronteras terrestres son absolutamente sobrepasados cuando hay una crisis migratoria. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, en alguna medida es como establecer el 265 con rango constitucional. Y acotado a el tema crisis migratoria. Eso es la intención de esta reforma constitucional, ministra. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Le voy a dar la palabra a Leslie, pero a modo de introducción. Le quisiera decir que en nuestra experiencia el tema de las 48 horas efectivamente es complejo. Podríamos analizar soluciones, nos interesa el tema,
Tenemos precedentes complicados en el Tribunal Constitucional que se ha pronunciado en algún momento poniendo este límite, pero nos parece un tema importante e interesante de abordar. Le voy a dar la palabra a Leslie para que hablar un poco más en extensión y sobre todo también respecto a la segunda iniciativa respecto al control de frontera. Leslie. Gracias, Presidenta. No solamente aclarar que efectivamente, como bien señala el fundamento del proyecto de ley, el Tribunal Constitucional cuando declaró, ¿cierto?, la inconstitucionalidad de la extensión del plazo de la detención para el traslado, ¿cierto?, para sacar a la persona del territorio de la República, que se extendía 72 horas precisamente en el perfeccionamiento de la ley de migración, dijo que había que seguir la regla general, ¿cierto?, y del ordenamiento jurídico y las normas obviamente constitucionales que establecen un plazo máximo de 48 horas. Y es por eso que en esta ley quedó, ¿cierto?, ese plazo fatal. Pero no solo en razón de la literalidad del artículo 19, número 7, sino que por dos razones también específicas. Una, que la regla general es la libertad ambulatoria, por lo tanto, extender mucho el plazo a 7 días, 72 horas o etcétera, ¿cierto?, vulnera o afecta las garantías constitucionales de la persona, ¿cierto?, extranjera. Y además porque estas detenciones en principio están a cargo, ¿cierto?, Policía de Investigaciones, que tampoco, ¿cierto?, ha señalado que esta extensión de la retención o detención pudiese ser viable. Por lo tanto, creemos que los argumentos son plausibles, los que ha señalado el fundamento del proyecto, toda vez que materialmente se demoran mucho más los traslados de las personas, sobre todo en la zona norte, a la región metropolitana para materializar ciertas salidas, pero creemos que no es necesario en sí mismo modificar el artículo 19, número 7, pero podemos buscar una alternativa para que la materialidad, ¿cierto?, se ajuste a la realidad, en el fondo se ajuste a la normativa, y que exista un margen mayor para que la persona pueda ser trasladada. Respecto de la solicitud que contempla o la iniciativa legislativa, ¿cierto?, este proyecto de ley en la colaboración, digamos, entre las Fuerzas Armadas, la PDI en la zona fronteriza, ese es un debate que se está llevando a cabo, es una discusión que se está realizando en el debate parlamentario de la creación del Ministerio de Seguridad Pública en la Comisión de Seguridad del Senado, porque dentro de la definición de las funciones del Ministerio, precisamente los senadores de esa comisión están cuestionando o planteando dudas legítimas sobre el rol de ella en materia migratoria y si requieren o no determinadas colaboraciones en momentos específicos. Y por lo tanto se han concentrado allí, digamos, los esfuerzos legislativos del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito para definir aquello. Pero en principio también la delimitación para nosotros es bastante clara entre las labores de las fuerzas de orden público en materia migratoria y que no le competen ni le corresponden a las Fuerzas Armadas. Pero como le planteé, es un debate que estamos llevando en esa comisión. Y podemos, si esta comisión así bien lo tiene, invitar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que quizás explique cómo está abordando esta materia acá en la Comisión de Gobierno. Gracias, Presidenta. Gracias a ustedes. En el primer tema, precisamente la sentencia del tribunal declaró inconstitucional el artículo de la ley migratoria por el 19, número 7. Entonces, sin modificar el 19, número 7, no hay manera que tú, a través de una ley, amplíes el plazo para materializar el tiempo de las expulsiones. Y si tú, por ejemplo, tienes que expulsar de Iquique a China a un migrante, es imposible hacerlo en 48 horas. Es imposible materialmente. Entonces, si requieres modificar el 19, número 7, creo que establecer, y en la Constitución uno lo que establece es lo general, por eso la propuesta dice hasta por 7 días, y en la ley yo creo que lo que debiera hacerse es limitar, porque a lo mejor para expulsar a América o dentro de América Latina, las 48 horas están de sobra, independiente desde dónde haya que expulsarlo, ¿no es cierto? Porque hay casi vuelos diarios. Pero podría, en virtud de aprobar esa modificación constitucional en la ley, ir limitando cuántas horas más son para otros determinados países, depende dónde estén ubicados y la periodicidad de vuelos que existan a esos países. Y también, ¿no es cierto?, va a ser una norma general porque tampoco se va a ocupar mucho, pero tú la limitas y la tienes establecida para cuando sí ocurra. En nuestro país existen zonas francas y existe una multiculturalidad importante. Entonces,
no sé, un ejemplo, en Iquique o en la zona franca hay más de 2.000 usuarios chinos, hay cerca de 700 pakistaníes, hay 200 taiwaneses, hay cerca de 1.700 indios, suena feo, pero ellos dicen que hay que decirles indio y no hindú. Entonces, si el día de mañana hay que expulsar a uno de ellos por cualquier motivo, no lo alcanzas a hacer en 48 horas. Y eso es lo que uno quiere prever con esto. Vuelvo a decir, aquí no es la intención de esta retención por parte de la PDI que esté hasta por 7 días sea para cualquier expulsión, sino yo la limitaría en la ley a dónde debas hacerlo. Y por lo tanto, hasta los 7 días van a ser, obviamente, cuando haya que hacerlos a países mucho más lejanos del nuestro. Eso. Ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿No? Bien. Hagamos la relación del otro proyecto. El siguiente proyecto corresponde al boletín 15.469-06, que propone es iniciar moción de la honorable senadora señora Ensberger y los señores Coloma, Durán, Sandoval y Sangüesa, y que proponen modificaciones a los cuerpos legales para establecer medidas para enfrentar la crisis migratoria. El 39. Presidente, no estamos escuchando nada. Perdón, señora ministra, ahí sí. Disculpe, ahí sí. Ahí sí. Gracias, Ya. ministra. El tercero, señora ministra, corresponde al boletín 15.439-06, que corresponde a una moción de los honorables senadores señora Ensberger y señores Sandoval y Sangüesa, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer medidas para enfrentar la crisis migratoria. Expresan su fundamento que Chile vive una crisis migratoria sin precedentes que se ha traducido en el ingreso de millones de personas a nuestro país, con el natural aumento de la demanda que ello conlleva a los servicios básicos y acceso a la educación, vivienda y salud de calidad. Señala que esto se agrava por la existencia de miles de personas que ingresan diariamente de manera clandestina a nuestro país, generando un desafío de proporciones que no es capaz de absorber al país, que no es capaz de absorber flujos migratorios indiscriminados, ni fiscalizar quién está ingresando al país, ni generar las oportunidades para que el chileno y extranjero puedan desarrollar sus condiciones de vida de la manera más adecuada posible. Agrega que el actual director del Servicio Nacional de Migraciones se propuso resolver esto y generar albergues, lo cual en la práctica no se ha podido realizar. Indica que a través de la resolución 39.798 de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones determinó que no serían devueltos a Bolivia los ciudadanos extranjeros no bolivianos que ingresaran clandestinamente. Con ello, basados en los datos de la API, de las 50 reducciones de extranjeros no bolivianos, entre ellos 38 ciudadanos venezolanos realizados la última quincena de febrero, a raíz de esta nueva norma se bajó a 0. Señala que la situación en el norte del país es dramática, que en Tarapacá el campamento La Mula tiene 5.000 habitantes y 30 cuadras de largo, que sobre el campamento La Pampa, ubicado al sur del nuevo hospital de altos pisos, viven 16.000 personas en 114 hectáreas, lo que transforma en el campamento más grande de Chile. Como referencia, indica que según el censo de 2017, Altos Pisos tenía 108.000 habitantes y solo con los campamentos mencionados se suman 25.000 personas en los últimos años. Dice que a ello se suma la inexistencia de modificaciones normativas solicitadas junto con una serie de reglamentos no dictados, a raíz de lo cual propone modificar la Ley 20.430 sobre refugio, redefiniendo según estándares internacionales donde se solicita el refugio, que sea solo en el primer país democrático al que se llega. Agrega que la segunda modificación es entregar a la autoridad la posibilidad de rechazar solicitudes manifiestamente infundadas por principio de eficiencia del Estado. En tercer lugar, se propone sancionar a patrocinadores que mal usen los casos de refugio. Y en cuarto, también sancionar a las autoridades que no fiscalicen el mal uso de la solicitud de refugio y generen formalizaciones improcedentes y manifiestamente carentes de fundamento. En segundo lugar, propone modificar la Ley 21.325, ampliando el rango de reconducción a cualquier punto fronterizo ubicado a 350 kilómetros de la capital regional, ampliando los plazos para materializar la reconducción y expulsiones a 1 semana, ampliando el rango de intento de ingreso a 90 kilómetros contados desde la frontera,
clarificando el proyecto de igualdad de condiciones en cuanto a que ello no puede significar en ningún caso que un mejor trato para extranjeros respecto a chilenos en la misma situación y, finalmente, permitir la notificación mediante correo electrónico para las 2 notificaciones que se exigen en el procedimiento de expulsión. Eso es. Bien. Ofrezco la palabra, señora ministra. Estos proyectos nosotros también nos gustaría estudiarlos, en particular el tema del refugio. Nosotros consideramos que podría ser interesante pensar una modalidad de preadmisibilidad que estudie los fundamentos de la solicitud y que permita, por decirlo así, descartar casos en que hay solicitudes abiertamente infundadas o que no hay antecedentes para hacerlas plausibles, ¿no? Siempre esto con la, digamos, salvaguardia de que, habiendo dudas, tiene que estudiarse de manera más detenida y se tiene que entregar a la persona una posibilidad de instalarse en el país mientras se hace una evaluación más a fondo. Pero es posible que existan casos donde categóricamente no hay fundamentos ni siquiera los más básicos y que necesitemos ese trámite previo de preadmisibilidad. Nos gustaría hacer un estudio un poco más detenido, pensar en la fórmula que usted propone, ver como ejecutivo cómo podríamos complementar o buscar soluciones alternativas y traerle a la comisión una opinión más profunda al respecto. En relación al segundo proyecto, ahí definitivamente vemos más difícil la cosa, porque una vez que la persona entra al territorio nacional, lo que empieza a aplicarse es el procedimiento de expulsión. O sea, estando la persona dentro del país, ya lo que sería válido en ese caso, si hay fundamentos, es que estemos en un proceso de expulsión. Y creemos que hay modalidades mucho más a mano para resolver este problema. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que sucedió y la razón por la cual tuvimos todos esos rechazos en procedimientos de este tipo fue porque ellos tienen una norma con la que funcionan en que solamente admiten a personas de su propia nacionalidad cuando son devueltas de esta manera. Para otro tipo de situaciones es necesario hacer un trabajo diplomático, llegar a ciertos entendimientos, que cuando esta experiencia se dio no estaba acompañado de este proceso de búsqueda de acuerdo. Yo, por ejemplo, voy a estar la primera semana de noviembre voy a ir a una reunión latinoamericana de ministerios de seguridad donde se va a tratar precisamente temas de este tipo, ¿no? Cómo podemos llegar a acuerdos entre países fronterizos respecto a este tipo de procedimientos, buscar con cada uno de ellos, considerando su normativa y los estándares que tienen, soluciones para estos casos y pensamos que por esa vía se puede tener una solución más efectiva y que cause menos aprensiones, objeciones, como podría generarse el hecho de que tomemos a alguien que ya está abiertamente en el territorio nacional y que al reconducirlo a la frontera en realidad se va a entender que más bien lo estamos expulsando. Gracias, ministra. Sí, yo también se lo comenté hace un par de días cuando me junté con usted. Yo creo que concuerdo con usted aquí en que falta una conversación de la Cancillería a nivel diplomático, porque Bolivia de alguna manera también debe hacerse responsable de el cuidado de la frontera. O sea, todas estas personas han ingresado clandestinamente a Chile porque Bolivia también lo ha permitido. La frontera, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, la frontera de Colchane tiene 300 y tantos kilómetros, yo subo al menos una vez al mes ahí, pero siempre ingresan a 100 metros de donde está el ingreso normal, donde están las aduanas chilena y boliviana. No es que hayan ingresado a 200 kilómetros de allá, entonces entran a vista y paciencia tanto de la frontera boliviana, que los deja de alguna manera salir ilegalmente de su país y entrar ilegalmente a Chile. Lo que yo sostengo es que cuando un país tiene frontera con otro, ambos países son responsables del cuidado de esa frontera y de alguna manera Bolivia tiene que hacerse responsable de permitir esta salida ilegal e ingreso ilegal a Chile. Y claro, cuando yo propongo aumentar a 90 kilómetros la flagrancia de alguna manera de la reconducción, es porque cuando las personas ingresan, y claro, podría haber sido mucho más, porque el camino desde Colchane a Huara,
que es la próxima tenencia de Carabineros. Es un solo camino, las personas no se pueden desviar por otro lado, que sería el primer lugar donde los podrían fiscalizar. Son incluso mucho más de 90 kilómetros, ¿no es cierto? Son cerca de 150. Pero, no sé, cuando uno conoce los lugares y sabe de la soledad que hay, la falta de policía o PDI que puedan fiscalizarlo, que vayan en el camino, ¿no es cierto? Y le puedan hacer esa primera fiscalización, sobre todo aquellos que no se autodenunciaron, que además, como usted misma lo señalaba, probablemente aquellos que no se autodenuncian son aquellos que no tienen ninguna intención de buscar ayuda en el gobierno ni nada y vienen con otras intenciones, poderlos reconducir, porque no ha llegado todavía a ningún destino, viene en ese proceso, ¿no es cierto?, de Colchane a Guara es solo desierto, una carretera y desierto. Esa era la intención, pero acogemos bien al menos que ustedes estudien ambos proyectos para una próxima sesión que vamos a citar y también vamos a invitar a algunos abogados constitucionalistas o de derecho administrativo para que expongan en la comisión y también al Servicio Jesuita Migrante que nos ha pedido exponer. Y les vamos avisando a usted, ministra, cada vez que pongamos en tabla estos proyectos para que si usted no nos puede acompañar, nos mande acá a los chicos que están con usted. ¿Le parece? Presidenta, están felices con esto de que les dijo chicos. Los ha conquistado. Muy bien. Primer paso cumplido. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Muy bien. Muchas gracias. Que tenga buena tarde, ministra. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias a usted y gracias a la comisión por la aprobación también. Gracias. Si no nos llega. Recording stopped.